Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa en este día miércoles 10 de marzo del año 2021. A la mitad de la semana productiva, esperamos que todos sus proyectos y objetivos de esta semana sean cumplidos y sobrepasados. En esta oportunidad traemos un tema de actualidad y es la violencia contra la mujer, todo lo que son las expresiones de violencia y otro tipo de delitos que están catalogados en el Código Penal, Procesal Penal y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador, conocida como LEIV. Consideramos importante brindar un aporte de educación, de orientación, de sensibilización para todos nuestros televidentes y cibernautas. Este programa no solo es para las mujeres, este programa es también para usted, hombre, que nos sintoniza, que es fiel televidente de este programa, porque debemos de transformarnos cada día, debemos de modificar nuestra conducta machista, esta cultura patriarcal en la que todavía nos encontramos inmersos en la sociedad salvadoreña. Y es importante la divulgación de la normativa especializada, de toda esta regulación que ya existe en El Salvador y, por supuesto, destacar los avances, los logros que tiene la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en estas materias. Por supuesto que todavía estos esfuerzos son incipientes, pero hay muchos avances que hay que destacar y sin lugar a dudas hay mucho que recorrer para erradicar la violencia contra las niñas, contra las adolescentes y contra las mujeres. Por eso, en esta oportunidad, en esta sección de temas y debates, en el debate jurídico, abordamos lo que son la normativa jurídica para poder ilustrarlos a ustedes desde una base teórica conceptual, y para eso contamos con la experiencia y la colaboración del abogado Iván Flores, quien es abogado penalista, ex fiscal específico de la Fiscalía General de la República, trabajó también en la Corte Suprema de Justicia como colaborador y ejerce el derecho penal en el libre ejercicio de la profesión. Licenciado Flores, gracias por aceptar mi invitación y contribuir con la sociedad salvadoreña para la educación y la divulgación de todos estos articulados y conceptos. Gracias, Ricardo, muy buenas noches, reiterando pues mi agradecimiento por la cordial invitación pues a que hablemos respecto de situaciones actuales del derecho, pues, y aquí estamos para hablar de la temática que usted ha planteado este día, Ricardo. Licenciado, usted trabajó durante muchos años en la Fiscalía General de la República como fiscal auxiliar, desarrollando una serie de protocolos y procedimientos, pero también es docente universitario, es responsable de la formación de una gremial de abogados muy reconocida en el país como es Jus Magister, y además usted ejerce el derecho penal. ¿Cómo estipula nuestro Código Penal lo que son esta configuración de delitos que tienen vinculación con delitos de la mujer? Y después vamos a abordar la parte de la ley. Claro, Ricardo, gracias. Definitivamente es un tema en apogeo, es un tema que no podemos perder de vista, pero a partir del punto jurídico didáctico tenemos que tener en consideración lo siguiente. La Constitución de la República de El Salvador establece que pues, la familia es la base fundamental de la sociedad y el origen y el fin de la sociedad y del Estado es la persona humana como tal. Dentro de esto se definen una serie de aristas y una gama de derechos y obligaciones, especialmente garantías a través de las cuales pues, se debe generar certeza jurídica de los derechos de las personas. Ahora, también existe legislación internacional, tratados internacionales de los cuales El Salvador es suscriptor, específicamente la Convención Belén do Pará, que pues no es más y menos que
establece los parámetros para efectos de prevenir, erradicar y sancionar los hechos de violencia en contra de la mujer. Existe una gama de situaciones o de acciones que se pueden generar en contra de la mujer, violencia física, psicológica, patrimonial, sexual y otra cantidad que son previstas también y se desarrollan tanto en el Código Penal, en la ley IP, como usted bien lo mencionó, Ricardo, y en la ley contra la violencia intrafamiliar. Ahora, contamos con una gama importante de herramientas legales para prevenir, sancionar y consecuentemente erradicar los hechos de violencia en contra de las mujeres, que como reitero, y tradicionalmente nosotros entendemos que la violencia pues es golpear o lastimar físicamente a una mujer. No, los hechos de violencia pueden trascender de una gran cantidad de situaciones, pero en esencia, reitero, tenemos un marco jurídico concreto, un marco jurídico general y pues otro más específico que garantiza los derechos de las mujeres en este caso. Licenciado, sin duda, una de las situaciones que enfrenta nuestra sociedad es esta conducta de imitación en el proceso de la socialización desde niños, desde adolescentes, y cuando comenzamos estas primeras relaciones de noviazgo, como hombres nos vemos expuestos a lo que vamos observando en nuestro alrededor, en nuestra formación de la familia, pero sin duda uno de los principales problemas que atraviesa nuestra sociedad es el delito de acoso. ¿Podría usted definirnos desde la parte jurídica, desde el Código Penal, cómo debemos de entender en palabras sencillas y prácticas para nuestros televidentes en qué consiste este delito? Claro, Ricardo. Bien, vámonos a lo que establece el artículo 165 del Código Penal, que es el marco conceptual y legal de lo que establece el acoso sexual. Dice, expresa, el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Ese es el marco legal que tenemos respecto del acoso sexual. Ahora, esta es una recurrencia que se da en nuestra sociedad y que de alguna manera esto se ha venido contrarrestando por acciones concretas preventivas de las autoridades correspondientes y también por toda aquella difusión que se genera en los medios de comunicación, en las escuelas, en los colegios y en instituciones que buscan prevenir este tipo de acciones que no son bien recibidas de parte de quien la recibe, valga la redundancia. Son acciones de índole sexual que por lo que yo observaba antes una recurrencia, por ejemplo, aquellos mal llamados piropos, aquellos tocamientos indebidos en las unidades de transporte, en los mercados, en los supermercados, esas vienen generalmente siendo acciones concretas de acoso sexual. Esa es una de las modalidades, pero existen modalidades también de acoso sexual dentro de las instituciones laborales, dentro de los colegios, dentro de las universidades. Relaciones también de prevalencia entre docentes, por poner un ejemplo, y estudiantes, jefes en relación a sus empleadas, personas en las cuales pues se tiene algún vínculo cercano, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, ya sea relaciones de amistad, que para algunos considerarán que son acciones normales, más no deben de ser acciones que se deben de ver de simple manera, es decir, son acciones que en esencia se deben de erradicar. Ahora, el Código Penal de manera general pues establece que estas acciones deberán ser reprimidas, se establece una penalidad en concreto para efecto de que esto no se siga generando. Ahora, se debe de generar toda una trama legal para establecer que la persona que comete estas acciones efectivamente es la responsable. ¿Mediante qué? Mediante una denuncia, posteriormente la denuncia, la presentación del requerimiento fiscal al tribunal y las debidas etapas del proceso hasta establecer que una persona es la responsable y que virtualmente debe de ser acreedora a una sentencia condenatoria. ¿Qué Ricardo. sucede, licenciado? Estamos escuchándolo que en caso de que sea condenada esta persona por este delito es de 3 a 5 años. ¿Qué sucede con aquellos hombres que están diciendo, es escarcelable si me ponen 3 años? ¿Qué figura opera? Porque
el juez o la jueza puede establecer 3 años y medio, 4, 5. ¿Esa es la sana crítica del juez o la jueza? Bien, cuando hablamos de la sana crítica estamos hablando de un sistema de valoración de prueba. En este caso, pues, la sana crítica genera elementos propios de valoración, como ya dije, de prueba. Respecto de las personas que creen que pueden realizar este tipo de acciones y que al ser vencidos en juicio van a ser condenados a 3 años de prisión y que no pueden purgar, que por ser 3 años de prisión van a purgar esa pena en libertad, están equivocados. Cada caso debe de valorarse en su integralidad y para obtener un beneficio penitenciario respecto de una suspensión condicional de la pena o un reemplazo de pena, que es como un resultado de que el juez debe de hacer la valoración respecto de las condiciones propias del condenado. Pero si considera que esta persona corre un riesgo de que exista una recurrencia en cuanto a sus acciones, lo más seguro es que lo va a mandar al penal. Lo más seguro es que esa pena la purgue en un recinto penitenciario. ¿Sí? Esa es una opción. Podría ser que lo condenen a 3 años, 1 mes. Y por esa situación no va a ser acreedor a un derecho, a un beneficio penitenciario. Entonces, lo mejor y lo más sano es abstenerse de ese tipo de acciones, porque no tiene ninguna garantía la persona que puede ser condenada a 3 años de prisión. Puede ser condenada a 3 años 1 día, y ya con esa situación ya no tiene derecho. Pero no quiere decir que porque pongamos otro tipo de delito, ¿verdad? Un delito que tiene 2 años, que lo condenen a 2 años de prisión, la persona automáticamente va a gozar de un beneficio penitenciario y consecuentemente va a ser puesto en libertad. Puede también, por las condiciones propias de la persona, cumplir en un recinto penitenciario esos 2 años. 6 meses puede ser que sea condenada una persona y probablemente los cumpla también dentro de un penal. Es un tema de valoración de respecto a las condiciones propias de cada persona que es sometido a un proceso judicial. Muchas gracias, licenciado. Muy importante esa aclaración. Estamos aprendiendo mucho en estas primeras aproximaciones. ¿Qué decirle a los hombres que nos están observando y también a las mujeres, en el sentido de que algunos han llegado a pensar de que el acoso debe de ser repetitivo, que no es con una vez que yo voy a practicar cualquiera de las conductas que usted leyó del artículo, en ese momento yo ya estoy infringiendo la norma, sino que se ha generado cierta especulación de que debe de tener algún continuum, que las frases, los piropos hacia esta mujer no sea en una sola ocasión. ¿Qué nos dice la ley? Pues está equivocado, a mi criterio, está equivocado el que piense que tiene que generar una recurrencia de acciones para que pueda ser procesado o investigado por este tipo de hechos. Veamos. Hagamos un análisis de lo que establece la figura básica del acoso sexual. Artículo 165. Pongamos este ejemplo. Expresa: el que realice conducta, no conductas, ojo con eso, conducta. Es decir, bastará con una tan sola ocasión para que el hecho como tal se consume. No crea usted que por una vez que lo haga no lo pueden procesar. Claro que sí. Lo mejor es no hacerlo. Esa es la recomendación, Ricardo. No lo haga, porque son conductas indeseadas, son conductas pues que no deben de ser realizadas por ninguna persona respecto de otra quien no desea que se le realice. Eso. Entonces, no debe de haber una recurrencia para creer que lo van a procesar. Es más, si usted realiza una conducta de estas, un tocamiento, un mal llamado piropo o un lenguaje sexualizado respecto de una persona quien no desea recibirlo, lo pueden detener. En ese momento la persona llama a la policía, a un elemento de la Policía Nacional Civil, perfectamente se encuentra dentro del término de la flagrancia y lo pueden detener sin una orden administrativa o de captura. De manera conclusiva, les puedo decir que usted puede hacer este tipo de acciones en 10 veces y si la persona no lo denunció, pues será pues su suerte, si lo podemos decir de esta manera, más no. Lo que se recomienda es que no lo haga, no lo realice, porque en realidad son conductas indeseables y son conductas pues reprochables. Licenciado, esta persona, debido a que la sanción es de 3 a 5 años, puede ser capturada, detenida dentro de las próximas 24 horas que la persona
haga la denuncia o tiene que desarrollarse un proceso de investigación en sede fiscal? Pueden darse dos situaciones. Cuando la persona inmediatamente se le ha cometido o se ha realizado esa acción en su contra, puede avisar o denunciar ante la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil o el elemento de la Policía Nacional Civil que llegue a la escena y encuentre al sujeto que realizó esta acción lo puede detener. Más, si no lo encuentra dentro del término de la flagrancia, que son 24 horas, puede interponer la denuncia en el momento la persona que se considera ofendida, y pues esta denuncia debe de pasar a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía debe de iniciar un proceso de investigación y en su momento oportuno, finalizado esta investigación, podrá decidir o valorar que efectivamente la persona debe de ser capturada y en su momento oportuno ser procesado ante los tribunales correspondientes, Ricardo. Entonces, esas dos situaciones se pueden dar, ya sea que sea capturado de manera inmediata dentro del término de la flagrancia o que posterior a eso la Fiscalía le gire una orden de captura y sea procesado por los tribunales correspondientes. Muchas gracias, licenciado, por este detalle en esta primera parte del programa, muy ilustrativo, y creo que esto es uno de los principales delitos que tiene la sociedad salvadoreña, que es el acoso sexual. Al regresar del corte conoceremos más figuras delictivas relacionadas en delitos de violencia contra la mujer. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho en esta cena si comparte con su familia. De igual manera, es importante que difunda este programa, este conocimiento, porque ese es el objetivo: poder instruir, orientar, formar, reforzar algún conocimiento y sobre todo ayudar a prevenir la violencia contra la mujer, contra las niñas y contra las adolescentes. Licenciado, desarrollamos el delito de acoso. Ahora veamos otra figura que tiene muchas denuncias en sede fiscal, y es lo que es la figura delictiva, que algunos dicen que es más avanzado porque ya hay tocamiento y que tiene que ver con lo que para algunos es considerado que solo se vincula a la parte de las partes genitales. Muy bien, entenderé que nos referimos, Ricardo, al delito de otras agresiones sexuales. Y es importante que también la comunidad o la población sepa que hay una diferencia radical entre el acoso sexual y otras agresiones sexuales, y por eso quiero leer literalmente para que tenga conocimiento de eso, la familia tenga conocimiento de eso, las mujeres, los caballeros. ¿En qué consiste? El artículo 160 dice: el que realizar en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Si la agresión sexual consistiera en acceso carnal, bucal o introducción de objetos en vía vaginal o anal, la sanción será de 6 a 10 años de prisión. ¿Cuál es la diferencia entre la violación? Aquí hay un límite cercano, hay un pequeño hilo que diferencia, y es que en este caso no se da una penetración, es decir, no hay una ejecución certera respecto de una penetración, ya sea vía vaginal o de otra manera. En este caso lo que son tocamientos como tal, es decir, estamos a un límite cercano de una violación. Pueden ser tocamientos de partes genitales con intenciones sexuales, tocamientos también en niñas, en niños. Estas circunstancias son propias de las otras agresiones sexuales. Ahora, no debemos de ver normal este tipo de hechos, este tipo de acciones de parte de una persona que la realice, porque se puede generar una confusión entre un acoso sexual y un delito de agresión sexual. También esta agresión sexual, como ya lo dije, se puede dar en niños, porque esto es una recurrencia en los tribunales, que abuelos que agreden a niños, a niñas, tíos, padres o padrastros que hacen este tipo de acciones también, que son nefastas, despóticas en contra de
menores de edad. Ahora, pero también esto se puede dar en contra de adultos, ¿verdad? Es decir, esta es una relación cercana a la violación, mas no es una violación como tal. La violación tiene que haber un acceso carnal, pero en este caso, pues, hay un límite, como dije, muy cercano, y pues este delito en esencia como tal es un delito de contenido sexual y que es penado y sancionado con pena de prisión respecto a la persona que lo comete. Licenciado, la pregunta también es, ¿con un solo tocamiento sería suficiente para que se configure el delito? ¿Qué sucede con este típico acoso también callejero, en los cuales muchos hombres van en el centro histórico de la ciudad, en la acera, en el centro comercial, y con su mano tocan un glúteo, un seno o la vulva de la mujer al ir caminando? ¿Esto se configura dentro de esta configuración o sería acoso? Muy interesante la pregunta porque dependemos de un tema de casuística. Es importante analizar cada caso en su particularidad y en su esencia, es decir, qué es lo que la víctima refiere de lo que sucedió, qué es lo que los peritajes también nos van a referir. Porque una persona puede decir, mire, me tocó, introdujo su mano y realizó acciones concretas respecto de mí. Pero también todo lo que se alega se debe de probar. Lógicamente, la víctima no debe de hacerlo porque no es abogado, no es el fiscal, pero el fiscal tiene las herramientas legales para probar o verificar estas circunstancias. ¿Cómo? Por ejemplo, veamos, es complicado que en la vía pública se dé un tocamiento tal que se llegue hasta la parte íntima, ¿verdad? Por la cantidad de personas que pueden haber, por el número de sujetos que puedan estar alrededor, por las herramientas que se pueden tener. Veamos, pero cuando se llega a este caso, y quiero llegar a ese punto en concreto, y que la persona logró que la víctima, en este caso una mujer o un niño, esté o se encuentre en estado de soledad o en un lugar donde no haya muchas personas y que le permita poder tocar íntimamente a una mujer o a un niño, generalmente se dejan rastros dactilares, se dejan rastros de algún fluido, se dejan sangramientos, se deja algún desgarro por el tocamiento. Este tipo de situaciones deben de ser verificadas e investigadas por la Fiscalía General de la República. ¿Cómo? Existen peritajes de genitales, existen peritajes en los cuales la Policía Nacional Civil también puede recabar algún elemento que la persona o el agresor haya dejado, como saliva, como cabellos. Entonces, eso es todo un tema investigativo. Yo lo que sí le puedo decir y reiterarle, Ricardo, que estos actos no necesariamente tienen que concurrir 2 veces para que se consumen a la primera vez que se realizan. No piense la persona que le gusta realizar este tipo de hechos y que se ha salvado por casualidad o por suerte, que con 2 o 3 ocasiones ya el delito se va a consumar. A la primera que realice este tipo de actos y a la primera que realice este tipo de acciones detestables, la persona pues consumó el hecho delictivo y corre riesgo de ser sometido a una pena como la que ya hemos referido, Ricardo. Licenciado Flores, el sistema de transporte público de pasajeros, llámese bus, microbús y otro transporte público, es el lugar más inseguro para la mujer en El Salvador. Y el segundo, la parada de buses. ¿Cuál sería la recomendación para las amigas televidentes y cibernautas? Porque en el transporte público usualmente usted no conoce a las personas que van ahí. ¿Cómo debería de actuar una mujer que enfrenta este tipo de agresiones al interior del transporte colectivo? Claro, fíjese que siempre se ha manejado y siempre se ha dicho que la mujer debe de protegerse, la mujer no debe demostrar de más, pero hay que tener algo bien claro. Existe aquel principio de la autodeterminación de las personas. Si usted mientras no agreda y no transgreda un derecho de otro, usted puede vestirse como considere y no debe delimitarse. Entonces no podemos revictimizar a una persona y decirle, en este caso a las mujeres, mire, usted andaba vestida demasiado provocativa y por eso la agredieron. Ese no debe de ser una medida paliativa, más sí por la realidad que se vive, por lo que usted acaba de decir, en el medio de transporte, en las paradas de autobuses, pues siempre es recomendable pues no transitar tan noche, no transitar tan de madrugada. Yo sé que por situaciones de trabajo, por cuestiones, hay que hacerlo, pero hay que buscar tal vez las alternativas donde no haya mucha soledad, verificar de viajar juntamente con otra persona, tratar de viajar
en horas pues, en donde la mayoría de personas se trasladan, o generar actos de contención o de prevención para evitar que estas situaciones se den. Ahora, hay casos en que hay personas que por más actos de contención o medidas de prevención realicen, en este caso las mujeres o niños, siempre hay agresores. Hay agresores que buscan realizar esto porque tienen alguna afección, alguna fijación fuera de orden y salida de orden respecto de su víctima, sus agresores, las personas que agreden. Esto pues es una cuestión que no se puede contener a pesar de tener una gran cantidad de medidas de seguridad o de contención. Pero lo recomendable es pues siempre pues no buscar lugares solos, de extrema soledad, lugares en donde no se conoce, lugares en donde no es recomendable visitarlo en horas nocturnas o que se sabe que hay mucha soledad latente. Licenciado Flores, vamos ahora a la necesidad. ¿Por qué una ley especial integral para una vida libre de violencia en El Salvador? Muchas personas, hombres y mujeres, han criticado que se le privilegia a la mujer en una legislación especial. Usted ya hacía referencia a la Convención Belén do Pará, pero también existen otro tipo de convenciones y tratados que han sido ratificados como CEDAW y otro tipo de convenciones que todas, absolutamente todas, están ratificadas por El Salvador. Desde el punto de vista jurídico, ¿por qué se necesitó en El Salvador esta ley especial? Fíjese que esta ley especial se discutió mucho respecto de que se decía de parte de algunos detractores que ya se contaba con un marco jurídico específico y concreto para erradicar esto, por ejemplo, los delitos de contenido sexual, como lo he referido, la tipificación de los delitos de acoso, de otras agresiones sexuales. Más es importante por el desarrollo histórico o por los antecedentes históricos que traemos. Venimos de un desarrollo de una sociedad machista, de una sociedad misógina, de una sociedad en donde se han generado menosprecios respecto a los derechos de las mujeres, y pues considero que es importante que haya una instancia especializada que verifique la prevención, la contención y la represión de los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres. Ahora, sí es importante generar y especificar cada acción que pues genera un acto en contra de la mujer, porque, veamos, tenemos un delito de acoso sexual, por ejemplo. Si nosotros verificamos la ley, esta ley establece ya acciones más concretas que no trascendían en el tema del acoso sexual. Y es, por ejemplo, las expresiones de violencia. ¿Cuántas acciones se realizaban en el día a día que no trascendían a la esfera de acoso sexual y que no trascendían a la violación y que no trascendían a las otras agresiones sexuales? Entonces se dejaba en el limbo todas las acciones misógenas, todas las acciones sexuales que no eran, como reitero, acoso sexual y que quedaban en la impunidad. Por ejemplo, aquellas palabras machistas, aquellas palabras vulgares que se le dirigían a las mujeres y que quedaban en el aire, es decir, las sanciones jurídicas procesales respecto de estas palabras concretas, señalamientos respecto de la mujer, y aún con la difusión de las redes sociales y los medios de comunicación, pues estas acciones se realizaban públicamente y no trascendían a otro tipo de delitos. Entonces, por eso ha sido importante y considero que es una herramienta valiosa para la represión, la prevención de este tipo de delitos, pues la creación de una instancia especializada en cuanto a este delito, Ricardo. Por otra parte, licenciado, existen también hombres y mujeres que critican mucho porque existen mujeres que ejercen violencia contra hombres y en la falta de conocimiento piensan que esto no es delito y que los hombres están desprotegidos. Pero en este caso, si un hombre considera que está siendo violentado y vulnerado en sus derechos, acude a un juzgado de paz y allí la mayoría de los casos son favorables. ¿Podría usted explicar esta figura cuando el hombre es la víctima? Claro, Ricardo. Fíjese que por la misma tracto histórico de vivir o de venir de una sociedad machista, creemos que los hombres no podemos ser víctimas de actos de violencia respecto de la mujer o respecto de la familia como tal. Y es que lo que pasa es que el enfoque que se da es que solo la mujer eventualmente agrede al hombre. Hay agresiones también en el círculo familiar que trascienden a hechos de violencia intrafamiliar, y hay una ley especializada, Ricardo, es la Ley contra la Violencia Intrafamiliar,
que también establece medidas de protección para las personas que están dentro del círculo familiar o relaciones análogas, por ejemplo, primos, hermanos, no necesariamente dentro del núcleo de la familia, que es padre, madre, hijos, abuelos. No. Entonces, si un hombre está siendo agredido de parte de su esposa, perfectamente debe de denunciar ante las autoridades correspondientes. Juzgado de Paz, Juzgado de Familia, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República. ¿Y cuáles son los hechos de violencia que previene o busca prevenir o erradicar la ley contra la violencia intrafamiliar? La violencia de tipo patrimonial, la violencia sexual, psicológica, física. ¿Por qué? Porque las relaciones de familia no solo se dan respecto a la mujer, es decir, ese sesgo social que se ha venido generalizando desde hace muchos años debe desaparecer. También un hombre puede ser objeto de violencia intrafamiliar y que no se maneje que solo porque la mujer lo agrede. Hay agresiones que se dan de hermano hacia hermano, de tío hacia sobrino, o primos hacia primos, valga la redundancia y la aclaración. Entonces, si efectivamente un hombre también está siendo agredido por una mujer, puede denunciarlo por hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. Es decir, los hombres también respecto de eso tienen una herramienta legal que garantiza sus derechos respecto de las relaciones de familia. Ricardo. Licenciado, uno de los delitos de la ley que más denuncia tiene es el delito de difusión ilegal de la información. ¿Podría explicarle a los televidentes y cibernautas por qué una mujer se puede presentar a una sede fiscal o policial a presentar la denuncia cuando se publica información de ella para la cual ella no ha concedido autorización? Sí, esto también es una situación que se venía dando con recurrencia anteriormente. Fíjese que se da bastantes situaciones en las cuales mensajes de texto, imágenes, conversaciones que se tenían son publicadas en las redes sociales, y esto surge a raíz de el incremento y la mejora de la comunicación a través de redes sociales. En la actualidad todos sabemos que las redes sociales pues es una herramienta potente de comunicación, es una herramienta grande de transferencia de datos y de información de manera general, de publicidad y de actos de comercio, pero también es una fuente, una red importante de tráfico de datos ilícitos o fraudulentos. Entonces, cuando una persona considere, en este caso una mujer, que se le está publicando de manera indebida información o imágenes que no autorizó, puede acudir a la Fiscalía General de la República a informar respecto de estos hechos y que se inicie una investigación respecto de la persona que considera que lo hizo. Uno, pero también pueden haber casos en los que no sepa quién fue la persona que difundió o promovió esta publicación. También lo puede hacer. La Fiscalía tiene las herramientas legales para buscar los servidores o de dónde esta información se originó o se derivó. Es decir, también puede constituirse a las autoridades correspondientes para que investiguen este tipo de hechos y este tipo de situaciones pues, que son tan lamentables en nuestra sociedad. Y me voy a permitir leer el artículo 50 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador. Difusión ilegal de información. Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad familiar y personal y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de 1 a 3 años. El siguiente delito, el artículo 51, licenciado, difusión de pornografía. Aquí vamos avanzando y esto tiene mucha actualidad por lo que usted mencionaba de las multiplataformas de redes sociales. Noviazgos tóxicos, relaciones de hombre-mujer en unión libre que finalizan y que ambos tienen videos o imágenes con contenido sexual y comienzan a publicarlo o a difundirlo a través de las multiplataformas o, aunque sea uno a uno, si la mujer se da cuenta de esta difusión, podría calificar en este artículo 51. Sí, por supuesto. Por la difusión y por el incremento, como usted bien lo dijo, de las multiplataformas, se da bastante esto de las relaciones de noviazgo, relaciones de pareja en donde se intercambian fotografías o
durante las relaciones que se están teniendo como pareja se filman, se graban. Son decisiones muy particulares que dentro de la pareja pues lógicamente se deben de respetar y dentro de sus límites del ejercicio de sus libertades pueden hacerlo. Ahora, la trascendencia penal y la trascendencia respecto de esta ley especial radica en cuanto a la publicitación o la promoción o la divulgación de estas imágenes sin el consentimiento y que tengan un contenido erótico no consentido. Ahora, lo consentido es las imágenes que probablemente se tomaron la pareja al momento de su intimidad. Lo sancionable es, y lo ilícito, publicitar eso que no se autorizó, que se convierte en una vulneración a los derechos y garantías de la persona que está siendo agredida cuando se hace una publicación de videos o de fotografías, y por otra parte también la trascendencia de el convertimiento o convertir, estas imágenes en pornografías, en imágenes que circulan ya en redes sociales y que son de dominio público, son de dominio social. Entonces, estos hechos definitivamente son constitutivos de delitos, son hechos graves, son hechos lamentables que no deben de realizarse. Ahora, la recomendación es no hacerlo. Veamos. Probablemente la persona con la cual se tuvo la intimidad y la confianza de tomarse esos videos no lo publique. ¿Qué sucede si pierde su celular? ¿Qué sucede si pierde su cámara y estos son difundidos? Saber o entender o conocer a la persona que divulgó esas imágenes es complicadísimo. Lo mejor y la recomendación técnica y legalmente hablando es no hacerlo. ¿Por qué? Porque definitivamente ese soporte informático se pierde, lo más probable es que va a ser difundido su video o sus fotografías íntimas. Muchas gracias, licenciado. Al regresar del corte continuaremos explicando los principales delitos de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia en El Salvador para las mujeres. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo, estamos divulgando la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres en El Salvador. Una ley modelo, una ley marco que en Iberoamérica está siendo analizada para poder replicarse en otros países que todavía no tienen una legislación especial para una vida libre de violencia en El Salvador. Licenciado, el delito de expresiones de violencia en El Salvador es el de mayor incidencia en sede fiscal a nivel nacional. 9.4 denuncias diarias por este delito que se ha llegado casi que a normalizar en la sociedad salvadoreña. ¿Cómo debemos entender, ya que este tiene una sanción económica, es una multa? ¿Cuál es la diferencia entre la sanción económica y la pena? Bien, primero es importante hablar qué son expresiones de violencia. El legislador en la ley pues, establece pues, una gama de situaciones que pueden ser apreciadas como expresiones de violencia. El punto del detalle es que de alguna manera se genera una indeterminación porque es una gama amplia de acciones que se realizan en el día a día de parte de los agresores en relación a una mujer. Una expresión de violencia puede ser una mirada de carácter lujurioso sexual en contra de la persona quien la recibe, una palabra que discrimina a la mujer o la lesiona por su condición misma de mujer, un insulto, una palabra soez. Entonces hay una determinación grande de hechos que se pueden enmarcar en esto. Ahora, muchas personas consideran que al haber una sanción pecuniaria o días multa, que no es más ni menos que una sanción que viene a desembocarse en un pago económico o pecuniario por esto. La diferencia de la pena de prisión o privativa de libertad radica en que en este caso, al ser oído y vencido en juicio una persona, pues deberá pagar una cantidad dineraria. Pero cuando la ley establece pena de prisión, pues la persona corre el riesgo de ir a purgar a un recinto penitenciario esa pena que se le ha impuesto. Ahora,
A nivel de criterios, por la indeterminación que la misma ley establece, considero que es importante hacer las valoraciones correspondientes para que los agresores no consideren que van a quedar en impunidad al cancelar. Ojo, cuando una persona es oída vencida en juicio, esta persona también conlleva, aparte de la pena principal, penas accesorias como la responsabilidad civil, como los daños que se ocasionaron. La figura típica, la figura base, conlleva una sanción. Será sancionado a tantos días multa. Lo cualificamos con los salarios mínimos ordinarios diarios y sobre la base de eso tasamos la sanción. Pero un proceso bien trabajado de parte de la representación fiscal o llámese Fiscalía General de la República, puede hacer una construcción respecto del daño vía responsabilidad civil que se le ocasionó a través de esta acción a una persona. Ahí las situaciones pueden variar. Una persona que tiene una capacidad de pago respecto de esto puede ser condenado civilmente. La persona también pierde los derechos civiles y políticos al ser condenado por este tipo de hechos. Es decir, no lo veamos solo con la situación de que yo pago la multa que me pongan y aquí se acabó. No. Vienen otras responsabilidades alternas o similares a la responsabilidad principal que puede ser, a la que puede ser acreedora la persona a la que es condenada. Entonces, la diferencia de manera concreta, Ricardo, es que en una sanción en donde se establece pena privativa de libertad, la persona puede ir a purgar a un recinto penitenciario. Y en el otro caso, cuando solo días multa, pues es una pena pecuniaria la que deberá cancelar la persona. Licenciado, usted trabajó en la Fiscalía General de la República. A usted no le han contado la historia de la saturación de casos, de la carga laboral, de la cantidad de expedientes por cada fiscal asignado. ¿Cuáles son esos grandes esfuerzos que desarrollan las diferentes unidades de la Fiscalía General de la República que trabajan para erradicar, para capturar, procesar y condenar a las personas que agreden a las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador? Bien, sí, Ricardo, como bien usted lo dice, pues yo también fui fiscal auxiliar del Fiscal General de la República. Es aproximadamente hace 10 años que ejerzo liberalmente la profesión, pero sí le debo decir que existe una gran cantidad de denuncias en el día a día en la unidad correspondiente respecto de este tipo de hechos. Ahora, la carga laboral es impresionante a la que está sometido un fiscal auxiliar, pero esto no debe de justificar que los casos deben de ser mal trabajados. Es decir, el fiscal que asume una responsabilidad juramenta ante el Fiscal General de la República debe de hacer su trabajo como tal. Se ha generado una costumbre sesgada de que en su mayoría de los casos se presentemos esto y en el camino enderezamos. El problema es que hay prueba que se pierde, hay prueba que no se ubica, hay prueba que se desmejora y el resultado al final es una absolución o un sobreseimiento, es decir, que la persona sale absuelta de responsabilidad penal. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo? Más bien diría yo que se debe de hacer es generar una institución robusta, generar una institución apolítica, generar una institución sin sesgo, generar una institución con recursos humanos cualificados y recursos también técnicos, para que las investigaciones no tengan un final bochornoso como en muchos casos. Se toman y se incoan casos con poca prueba o si se genera una gran cantidad de pruebas, en muchos casos es prueba inútil, prueba impertinente, prueba irregular. Lo recomendable, a pesar de que no estamos hablando de ese tema, es que se haga una institución fuerte, se haga una institución técnica, se haga una institución objetiva para que los resultados sean coherentes respecto de los fines de la Fiscalía General de la República. No podemos olvidar, Ricardo, como bien lo dice usted, que existe una sobresaturación de trabajo. En el 2011, que este servidor renunció a la Fiscalía General de la República, teníamos un aproximado de 3.000 casos, de los cuales originalmente asignados eran 100, 200 que en el transcurso de mi actividad se me habían ingresado, más los otros era una entrega de una cantidad impresionante de expedientes que conocerlos en la realidad era complicado. Entonces, yo considero que pues, el esfuerzo debe ser inmensamente grande el que se debe realizar para que las investigaciones sean objetivas, porque no debemos de perder de vista que la Fiscalía General de la República juega con dos derechos importantísimos. Por una parte, los derechos que deben ser resarcidos
de la persona que ostenta la calidad de víctima o de ofendida, pero no debe de perder de vista desde el punto de vista objetivo que también está jugando con un derecho de la persona que vincula a un proceso judicial, que es el derecho a su libertad, es el derecho a que se le ejecute la justicia como tal y en debida manera. Entonces, esa objetividad la Fiscalía General de la República no la debe de perder. Licenciado, en las últimas horas, específicamente el fin de semana pasado y lo que llevamos hasta este día, miércoles en la noche, hemos escuchado diferentes personalidades del acontecer político, principalmente mujeres, algunas funcionarias, que estaban solicitando que en este tipo de casos no interviniera la investigación de la Policía Nacional Civil. Me parece muy lamentable viniendo de funcionarios, principalmente de la Asamblea Legislativa, porque están obligados a conocer la ley, la Constitución principalmente. ¿Por qué esto es imposible que la Policía Nacional Civil no acuda al llamado de la investigación de cualquier expresión delictiva? Bien, para hacer este análisis o este esfuerzo debemos de tener claro que la Fiscalía General de la República, toda la normativa de la misma se desprende de la ley primaria, que es la Constitución de la República, primero. Segundo, la Fiscalía General de la República se auxilia de la Policía Nacional Civil, específicamente de la unidad de investigación correspondiente, para investigar los hechos delictivos que son sometidos a su conocimiento e investigación. La Fiscalía General de la República, por Ministerio de Ley, pues lógicamente es el propietario, el encargado de la investigación, más los recursos humanos, más los recursos en el terreno, más los recursos respecto a las técnicas de investigación como tal, los tiene la Policía Nacional Civil. Los recursos en cuanto al laboratorio científico los tiene la Policía Nacional Civil. Ahora, esa desconfianza que aparentemente manifiestan los políticos que se encuentran en la actualidad en la Asamblea Legislativa, pues considero que debe de ser levantada y dejar que las instituciones realicen su trabajo como tal. Y es que lo que sucede, que adelantarse a los hechos sin haber verificado que la cuestión no se está dando, creo que es un tema bastante arriesgado y son aseveraciones bastante complicadas. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República no puede ahondar en una investigación sin sus elementos investigadores. Yo considero que para que una investigación o un proceso finalice y culmine bien, se debe de conjugar estos dos elementos como tal. Fiscalía, policía. No puede la Fiscalía trabajar sin policía, no puede alejarse. Constitucionalmente son un equipo, son instituciones diferentes, pero que se complementan para efecto de la investigación del delito y la investigación de los hechos que son sometidos a conocimiento de la Fiscalía General de la República y que deben de ser llevados a conocimiento de los tribunales del país, Ricardo. ¿Podría también las autoridades de la Policía Nacional Civil y de la Subdirección de Investigaciones caer en un delito de omisión si no se hace el trabajo de la investigación también, licenciado? Por supuesto, muchas personas refieren que si mientras no se tenga la dirección funcional de la Fiscalía General de la República, la policía no puede proceder a investigar, y yo considero que en algunos casos en concreto sí se puede, cuando son hechos notorios, cuando son hechos relevantes, cuando son hechos que han sido sometidos a los medios de comunicación y a redes sociales. La policía tiene la facultad, y más que eso el deber, de investigar cuando tenga conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo. ¿Qué es lo que debe de hacer? Comenzar a mover su aparataje investigativo y en su momento oportuno hacérselo llevar a la Fiscalía General de la República. Yo considero que efectivamente se puede incurrir en una omisión u omisiones si no se investiga de manera fehaciente o si no se comienza a realizar acciones tendientes a reprimir o que estos hechos no se sigan dando de parte de la Policía Nacional Civil. Yo considero que sí debe de realizar y debe de hacerlo la Policía Nacional Civil, porque en caso contrario pues podrían las autoridades de la misma caer en cometimiento de hechos delictivos. Licenciado Iván Flores, quiero agradecerle por su participación, por aceptar nuevamente esta invitación para estar en este debate jurídico y posicionar y poder difundir el conocimiento de la ley de violencia contra la mujer, la normativa especializada, el Código Penal y la ley de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo, por la invitación. Pues es un honor siempre pues comparecer a
a este set y poder pues debatir respecto de temas jurídicos de la actualidad. Muchas gracias. Así la participación del abogado penalista, exfiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República, docente universitario, director académico de Jus Magister, el licenciado Iván Flores. ¿Sabía usted que en nuestra Policía Nacional Civil existen los denominados EVIN, equipos especializados de investigación criminal de violencia contra la mujer? ¿Sabía usted que en cada una de las delegaciones a lo largo y ancho del territorio nacional existe una unidad EVIN? ¿Sabía usted que existe una unidad central EVIN de violencia contra la mujer especializada dentro de la Policía Nacional Civil? Pues ahora lo sabe. Desarrollan un trabajo especializado, técnico, con alta sensibilidad, evitando la revictimización y llevando a sede fiscal todos los casos debidamente investigados para que puedan ser imputables en los diferentes juzgados. ¿Sabía usted también que en El Salvador el delito de expresiones de violencia tipificado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para la mujer en El Salvador registró en el año 2020 3.426 denuncias a nivel nacional, lo que nos da un promedio de 9.4 denuncias diarias en sede fiscal? Por lo tanto, lo que pretendemos y seguiremos impulsando en este programa es la erradicación de la violencia contra las niñas, contra las adolescentes y contra las mujeres en El Salvador. Abracen la vida, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.